Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 3. Primera parte, capítulo 1. Solidaridad u objetividad. Los seres humanos reflexivos intentan dar un sentido a su vida, situando esta en un contexto más amplio de dos maneras principales. La primera es narrando el relato de su aportación a una comunidad. Esta comunidad puede ser la histórica y real en que viven, u otra real, alejada en el tiempo o el espacio, o bien una imaginaria, quizás compuesta de una docena de héroes y heroínas elegidos de la historia, de la ficción o de ambas. La segunda manera es describirse a sí mismos como seres que están en relación inmediata con una realidad no humana. Esta relación es inmediata en el sentido de que no deriva de una relación entre esta realidad y su tribu, o su nación, o su grupo de camaradas imaginario. Afirmo que el primer tipo de relatos ilustran el deseo de solidaridad, y los del segundo tipo ilustran el deseo de objetividad. Cuando una persona busca la solidaridad, no se pregunta por la relación entre las prácticas de una comunidad elegida y algo que está fuera de esa comunidad. Cuando busca la objetividad, se distancia de las personas reales que le rodean, no concibiéndose a sí misma como miembro de otro grupo real o imaginario, sino vinculándose a algo que puede describirse sin referencia a seres humanos particulares. La tradición de la cultura occidental centrada en torno a la noción de búsqueda de la verdad, una tradición que va desde los filósofos griegos a la Ilustración, es el más claro ejemplo del intento de encontrar un sentido a la propia existencia, abandonando la comunidad en pos de la objetividad. La idea de la verdad como algo a alcanzar por sí mismo y no porque sea bueno para uno o para la propia comunidad real o imaginaria, es el tema central de esta tradición. Quizás lo que estimuló la aparición de este ideal fue la cada vez mayor conciencia de los griegos de la gran diversidad de las comunidades humanas. El temor a la estrechez de miras, a estar limitado en los horizontes del grupo en el que uno ha nacido, la necesidad de verlo con los ojos de un extraño, contribuye a producir el tono escéptico e irónico característico de Eurípides y Sócrates. La disposición de Heródoto a tomarse a los bárbaros tan en serio como para describir detalladamente sus costumbres, puede haber sido un preludio necesario a la afirmación de Platón de que la manera de superar el escepticismo es concebir una meta común de la humanidad, una meta fijada más por la naturaleza humana que por la cultura griega. La combinación de la alienación socrática y la esperanza platónica da lugar a la idea del intelectual, como alguien que está en contacto con la verdadera naturaleza de las cosas, no por medio de las opiniones de su comunidad, sino de manera más inmediata. Platón formuló la idea de un intelectual semejante por medio de las distinciones entre conocimiento y opinión y entre apariencia y realidad. Estas distinciones se combinan para dar lugar a la idea de que la indagación racional debe hacer visible un ámbito al que los no intelectuales tienen poco acceso y de cuya existencia misma pueden tener duda. En la Ilustración, esta idea se concretó en la adopción del físico newtoniano como modelo de intelectual. La mayoría de los pensadores del siglo XVIII tenían claro que el acceso a la naturaleza que había proporcionado la ciencia física debía ir seguido de la creación de instituciones sociales, políticas y económicas en consonancia con la naturaleza. Desde entonces, el pensamiento social liberal se ha centrado en torno a la reforma social posibilitada por el conocimiento objetivo de la forma de ser de los seres humanos. No el conocimiento de cómo son los griegos, los franceses o los chinos, sino la humanidad como tal. Somos los herederos de esta tradición objetivista, centrada alrededor del supuesto de que debemos saltar fuera de nuestra comunidad lo suficientemente lejos para examinarla a la luz de algo que va más allá de ella, a saber, lo que tiene en común con todas las demás comunidades humanas reales y posibles. Esta tradición sueña con una comunidad definitiva que haya superado la distinción entre lo natural y lo social, y que mostrará una solidaridad no estrecha de miras porque es la expresión de una naturaleza humana ahistórica. Gran parte de la retórica de la vida intelectual contemporánea da por supuesto que la meta de la investigación científica del hombre
es comprender las estructuras subyacentes, o los factores culturalmente invariables, o las pautas determinadas biológicamente. Quienes desean fundar la solidaridad en la objetividad, llamémosles realistas, tienen que concebir la verdad como correspondencia con la realidad. Así, deben concebir una metafísica que diferencie las creencias verdaderas de las falsas. También deben argumentar que existen procedimientos de justificación de las creencias naturales y no meramente locales. De este modo, han de construir una epistemología que dé cabida a algún tipo de justificación no meramente social, sino natural, que derive de la propia naturaleza humana y posibilitada por un vínculo entre esa parte de la naturaleza y el resto de la misma. Según su concepción, los diversos procedimientos que proporcionan la justificación racional de una u otra cultura pueden o no ser realmente racionales. Para ser verdaderamente racionales, los procedimientos de justificación deben conducir a la verdad, a la correspondencia con la realidad, a la naturaleza intrínseca de las cosas. En cambio, quienes desean reducir la objetividad a la solidaridad, llamémosles pragmatistas, no precisan una metafísica o una epistemología. Conciben la verdad como aquello, en palabras de William James, en que nos es bueno creer. Por ello, no necesitan una explicación de la relación entre creencias y objetos denominada correspondencia, ni una explicación de las capacidades cognitivas humanas que garantice que nuestra especie es capaz de establecer semejante relación. Consideran que la distancia entre verdad y justificación no puede salvarse aislando un tipo de racionalidad natural y transcultural que puede utilizarse para criticar determinadas culturas y elogiar otras, sino simplemente como la distancia entre el bien real y el posible mejor. Desde un punto de vista pragmatista, decir que aquello es racional para nosotros puede no ser verdadero. Es simplemente decir que alguien puede salir con una idea mejor. También es decir que siempre hay lugar para una creencia mejor, pues pueden surgir nuevas pruebas o nuevas hipótesis, o todo un nuevo vocabulario. Para los pragmatistas, el deseo de objetividad no es el deseo de evitar las limitaciones de la propia comunidad, sino simplemente el deseo de un consenso intersubjetivo tan amplio como sea posible, el deseo de extender la referencia del nosotros lo más lejos posible. Cuando los pragmatistas hacen la distinción entre conocimiento y opinión, es simplemente la distinción entre temas en los que el consenso es relativamente fácil de obtener y temas en los que el consenso es relativamente difícil de obtener. El epíteto tradicional que los realistas imponen a los pragmatistas es el relativismo. Este nombre designa comúnmente tres concepciones diferentes. La primera es la concepción según la cual una creencia es tan buena como cualquier otra. La segunda es la idea de que verdadero es un término equívoco, que tiene tantos significados como procedimientos de justificación existen. La tercera es la concepción de que no puede decirse nada sobre la verdad o la racionalidad aparte de las descripciones de los procedimientos de justificación conocidos que una determinada sociedad, la nuestra, utiliza en uno u otro ámbito de indagación. El pragmatista sostiene la tercera concepción, etnocéntrica, pero no suscribe la primera tesis, que se refuta a sí misma, ni la excéntrica segunda tesis. Piensa que sus ideas son mejores que las de los realistas, pero no cree que correspondan a la naturaleza de las cosas. Piensa que la flexibilidad misma del término verdadero, el hecho de que no sea más que una expresión de recomendación, garantiza su univocidad. Según esta perspectiva, el término verdadero significa lo mismo en todas las culturas, igual que términos tan flexibles como aquí, allí, bueno, malo, tú y yo. Significan lo mismo en todas las culturas. Pero, por supuesto, la identidad de significado es compatible con la diversidad de referencias y con la diversidad de procedimientos para asignar los términos. Por ello se siente libre para utilizar el término verdadero como término general de recomendación del mismo modo que lo hace su oponente realista, y en particular utilizarlo para recomendar su propia concepción. Sin embargo, no está claro por qué debe considerarse relativista un término adecuado para la tercera concepción etnocéntrica, la que suscribe el pragmatista. Pues este no defiende una teoría positiva, según la cual algo es relativo a otra cosa.
En cambio, defiende la idea puramente negativa de que debemos desechar la distinción tradicional entre conocimiento y opinión, concebidos como la distinción entre verdad como correspondencia con la realidad y verdad como término recomendatorio de las creencias justificadas. La razón por la cual el realista denomina relativista esta tesis negativa es que no puede creer que alguien pueda negar seriamente que la verdad tenga una naturaleza intrínseca. Así, cuando el pragmatista afirma que no hay nada que decir sobre la verdad, excepto que cada uno de nosotros recomienda como verdaderas aquellas creencias, creer en las cuales considera bueno, el realista tiende a interpretar esto como una teoría positiva más sobre la naturaleza de la verdad. Una teoría sobre la cual la verdad es simplemente la opinión contemporánea de un individuo o grupo elegido. Por supuesto, esta teoría se refutaría a sí misma. Pero el pragmatista no tiene una teoría de la verdad, y mucho menos una teoría relativista. Como partidario de la solidaridad, su explicación del valor de la indagación humana en cooperación solo tiene una base ética, y no epistemológica o metafísica. Al no tener ninguna epistemología, a fortiori no tiene una de tipo relativista. La cuestión de si la verdad o la racionalidad tienen una naturaleza intrínseca o de si debemos tener una teoría positiva sobre cualquiera de ellas, es simplemente la cuestión de si nuestra concepción de nosotros mismos debe concebirse en torno a una relación con la naturaleza humana o en torno a una relación con una colección particular de seres humanos, es decir, de si deseamos la objetividad o la solidaridad. Es difícil ver cómo podría elegirse entre estas alternativas, examinando más en profundidad la naturaleza del conocimiento o del hombre o de la naturaleza. En efecto, la propuesta de zanjar así esta cuestión es una petición de principio en favor del realista, pues supone que el conocimiento, el hombre y la naturaleza tienen esencias reales relevantes para el problema en cuestión. En cambio, para el pragmatista, conocimiento es como verdad, simplemente un cumplido que prestamos a las creencias que consideramos tan bien justificadas que por el momento no es necesaria una justificación ulterior. Según esta perspectiva, la indagación de la naturaleza del conocimiento solo puede ser una explicación sociohistórica de cómo los diversos pueblos han intentado alcanzar un acuerdo sobre el objeto de sus creencias. La concepción que denomino pragmatismo es casi, aunque no totalmente, la misma que la que Hilary Putnam, en su naciente obra Reason, Truth and History, denomina la concepción internalista de la filosofía. Putnam define esta concepción como aquella que abandona el intento de una perspectiva divina de las cosas, el intento de entrar en contacto con lo no humano que yo he denominado el deseo de objetividad. Desgraciadamente, une su defensa de las concepciones antirrealistas que yo recomiendo a una polémica contra numerosas otras personas que defienden estas ideas. Por ejemplo, Kuhn, Feyerabend, Foucault y yo mismo. Se nos critica allí como relativistas. Putnam presenta el internalismo como una feliz vía mediante Putnam presenta el internalismo como una feliz vía media entre realismo y relativismo. Habla de la multitud de doctrinas relativistas que se comercializan hoy día, y en particular de los filósofos franceses, que defienden una fantasiosa mezcla de relativismo cultural y estructuralismo. Pero a la hora de criticar estas doctrinas, todo lo que critica Putnam es la llamada tesis de la inconmensurabilidad, a saber, que el significado o referencia de los términos utilizados en otra cultura no pueden identificarse con el de los términos o expresiones que nosotros poseemos. Acertadamente, concuerda con Davison al afirmar que esta tesis se refuta a sí misma. Sin embargo, la crítica de esta tesis destruye a lo sumo algunos pasajes incautos de uno de los primeros escritos de Feyerabend. Una vez descartada esta tesis, es difícil ver en qué difiere Putnam de la mayoría de aquellos a quienes critica. Putnam acepta la idea de Davison de que, según la fórmula, toda la justificación de un esquema interpretativo es que vuelve la conducta de los demás, al menos mínimamente razonable, a nuestras luces. Parecería lógico que
pasar de esto a decir que no podemos ir más allá de estas luces, que no podemos situarnos en un terreno neutral solo iluminado por la luz natural de la razón. Pero no es esta la conclusión de Putnam, y no lo es porque concibe la afirmación de que no podemos hacerlo en el sentido de que el ámbito de nuestro pensamiento está limitado por lo que denomina las normas institucionalizadas, los criterios públicos para zanjar todas las discusiones, incluidas las filosóficas. Con razón afirma que no existen semejantes criterios, afirmando que la suposición de que existen se refuta a sí misma, igual que la tesis de la inconmensurabilidad. Creo que tiene toda la razón cuando afirma que la idea de que la filosofía es o debe llegar a ser semejante aplicación de criterios explícitos contradice la idea misma de la filosofía. Puede comentarse esta aseveración diciendo que filosofía es precisamente aquello de que una cultura se vuelve capaz cuando deja de definirse en términos de reglas explícitas y se vuelve suficientemente ociosa y civilizada como para basarse en un know-how no articulado, sustituir la codificación por la fronosis y la conquista de foráneos por la conversación con ellos. Pero decir que no podemos remitir toda cuestión a los criterios explícitos institucionalizados por nuestra sociedad no responde a la posición que adoptan las personas a las que Putnam llama relativistas. Una razón por la que estas personas son pragmatistas es precisamente porque comparten la desconfianza de Putnam hacia la idea positivista de que la racionalidad consiste en aplicar criterios. Semejante desconfianza es común, por ejemplo, a Kuhn, Mary Hess, Wittgenstein, Michael Polanyi y Michael Oakeshott. Solo alguien que concibiese de este modo la racionalidad soñaría con sugerir que verdadero significa algo diferente en sociedades diferentes. Pues solo una persona semejante podría imaginar que puede elegirse algo ante lo cual puede considerarse relativo el término verdadero. Solo si se comparte la idea de los positivistas lógicos de que todos somos portadores de cosas llamadas reglas del lenguaje, que regulan qué y cuándo decimos lo que decimos, se afirmará que no hay forma de desvincularse de nuestra cultura. En la parte más original y poderosa de su libro, Putnam afirma que la noción de que la racionalidad se define por normas culturales locales es meramente la contrapartida demoníaca del positivismo. Se trata, afirma, de una teoría cientifista inspirada por la antropología, igual que el positivismo era una teoría científica inspirada por las ciencias exactas. Putnam entiende por cientificismo la idea de que la racionalidad consiste en la aplicación de criterios. Supongamos que desechamos esta noción y aceptamos la imagen quiniana de la indagación del propio Putnam como el continuo retejer una red de creencias en vez de como la aplicación de criterios a casos. Entonces perderá su aspecto ofensivamente partidista la noción de normas culturales locales. Pues decir ahora que debemos operar de acuerdo con nuestras luces, que debemos ser etnocéntricos, no es más que decir que deben contrastarse las creencias sugeridas por otra cultura intentando tejerlas con las creencias que ya tenemos. Una consecuencia de esta concepción holista del conocimiento, una concepción que comparten Putnam y aquellos a quienes tacha de relativistas, es que no ha de considerarse las culturas alternativas según el modelo de las geometrías alternativas. Las geometrías alternativas son irreconciliables porque tienen estructuras axiomáticas y axiomas contradictorios. Están diseñadas para que sean irreconciliables. Las culturas no están diseñadas de ese modo y no tienen estructuras axiomáticas. Decir que tienen normas institucionalizadas es decir tan solo, con Foucault, que el conocimiento es inseparable del poder, que si uno tiene determinadas creencias en determinadas épocas y lugares, es probable que sufra por ello. Pero este respaldo institucional de las creencias adopta la forma de burócratas y policías y no de reglas de lenguaje y criterios de racionalidad. Pensar de otro modo es incurrir en la falacia cartesiana de ver axiomas allí donde no hay más que hábitos compartidos, de concebir los enunciados que resumen estas prácticas como si contuviesen limitaciones que imponen esas prácticas. Parte de la fuerza del ataque de Quine y Davidson a la distinción entre lo conceptual y lo empírico es que la distinción entre diferentes culturas
no es de diferente especie que la distinción entre teorías diferentes por miembros de una misma cultura. Los aborígenes de Tasmania y los colonos ingleses tenían problemas en comunicarse, pero este problema solo difería en magnitud de las dificultades de comunicación que tenían Gladstone y Disraeli. El problema, en todos estos casos, está solo en la dificultad de explicar por qué otras personas están en desacuerdo con nosotros, de retejer nuestras creencias para incorporar el hecho del desacuerdo a las demás creencias que tenemos. Los mismos argumentos quinianos que rechazan la distinción entre verdad analítica y sintética, rechazan la distinción del antropólogo entre lo intercultural y lo intracultural. No obstante, según esta concepción holística de las normas culturales, no necesitamos la noción de una racionalidad transcultural universal, que invoca Putnam contra aquellos a quienes llama relativistas. Justo antes del final de su libro, Putnam afirma que tan pronto desechamos la noción de una perspectiva divina, constatamos que solo podemos esperar crear una concepción más racional de la racionalidad o una mejor concepción de la moralidad si operamos desde dentro de nuestra tradición, con su eco del ágora griega, de Newton, etc., en el caso de la racionalidad, y con su eco de las escrituras, de los filósofos, de las revoluciones democráticas, etc., en el caso de la moralidad. Se nos invita así a entrar en un diálogo verdaderamente humano. Estoy totalmente de acuerdo con esto, y creo que también lo estarían Kuhn, Hess y la mayoría de los demás llamados relativistas, quizás incluso Foucault. Pero Putnam pasa entonces a plantear otro interrogante. ¿Tiene un término ideal este diálogo? ¿Existe una verdadera concepción de la racionalidad, una moralidad ideal, incluso si todo lo que tenemos son siempre concepciones de ellas? No veo el objeto de esta pregunta. Putnam sugiere que una respuesta negativa, la concepción según la cual solo hay el diálogo, es solo otra forma de relativismo que se refuta a sí mismo. Pero, una vez más, no veo cómo puede interpretarse la afirmación de que algo no existe como la afirmación de que algo es relativo a otra cosa. En la última frase de su libro, Putnam afirma que el hecho mismo de que hablemos de nuestras concepciones diferentes de la racionalidad postula un Grenzbegriff, un concepto límite de verdad ideal. Pero, ¿qué se supone que ha de hacer semejante postulado? Excepto decir que desde el punto de vista de Dios, la especie humana está marchando en la dirección correcta. Sin duda, el interiorismo de Putnam debería prohibirle decir algo semejante. Decir que pensamos que vamos en la dirección correcta no es más que decir, con Kuhn, que podemos contar mediante intuición en profundidad la historia del pasado como una historia de progreso. Decir que aún nos queda mucho por recorrer, que nuestras concepciones actuales no deben moldearse en bronce, es demasiado trivial para exigir apoyo postulando conceptos límite. Así pues, es difícil ver qué diferencia supone la diferencia entre decir solo hay el diálogo y decir también hay aquello hacia lo que converge el diálogo. Yo sugeriría que Putnam aquí, al final, recae en el cientificismo que correctamente condena con los demás. Pues la raíz del cientificismo, definido como la concepción según la cual la racionalidad es cuestión de aplicar criterios, es el deseo de objetividad, la esperanza de que lo que Putnam denomina maduración humana tenga una naturaleza transhistórica. Creo que Feyerabend tiene razón al sugerir que, a menos que descartemos la metáfora de la indagación y de la actividad humana en general, como actividad convergente más que proliferante, que se vuelve más unificada en vez de más diversa, nunca nos liberaremos de los motivos que antiguamente nos llevaron a postular la existencia de los dioses. El postular, Grenzbegriffe, no parece más que una forma de contarnos que un inexistente Dios, si existiese, estaría complacido con nosotros. Si alguna vez pudiésemos estar motivados únicamente por el deseo de solidaridad, dejando sin más de lado el deseo de objetividad, concebiríamos que el progreso humano hace posible que los seres humanos hagan cosas más interesantes y sean personas más interesantes, y no como el movimiento hacia un lugar que de algún modo ha sido preparado para la humanidad de antemano. Nuestra autoimagen utilizaría imágenes de realizar
en vez de encontrar las imágenes utilizadas por los románticos para elogiar a los poetas más que las imágenes utilizadas por los griegos para elogiar a los matemáticos. Me parece que Feyerabend tiene razón al intentar crear esta autoimagen para nosotros, pero su proyecto parece mal definido, tanto por él como por sus críticos, al designarlo con el término relativismo. Quienes siguen a Feyerabend en esta dirección a menudo son considerados necesariamente enemigos de la Ilustración, personas que se unen al coro de quienes afirman que las autodefiniciones tradicionales de las democracias occidentales están en quiebra, que se ha demostrado que son insuficientes o autoengañosas. Parte de la resistencia instintiva a los intentos de marxistas, sartreanos, oquestianos, gadamerianos y Foucaultianos por reducir la objetividad a solidaridad está en el temor a que nuestros hábitos y esperanzas liberales tradicionales no sobrevivan a semejante reducción. Estos sentimientos se aprecian, por ejemplo, en la crítica de Habermas a la posición de Gadamer, como una posición relativista y potencialmente represiva, en la sospecha de que los ataques de Heidegger al realismo estén vinculados de algún modo al nazismo, en la impresión de que los intentos marxistas de interpretar los valores en términos de intereses de clase suelen ser solo apologías de la revolución leninista, y en la sugerencia de que el escepticismo de Oakeshott sobre el racionalismo en política no es más que una apología del status quo. Creo que plantear la cuestión en estos términos morales y políticos, en vez de en términos epistemológicos o metafilosóficos, deja ver más claramente lo que está en juego. Por ahora, la cuestión no es cómo definir términos como verdad, racionalidad, conocimiento o filosofía, sino qué autoimagen deberían tener nuestra sociedad en sí misma. La invocación ritual de la necesidad de evitar el relativismo puede comprenderse mejor como expresión de la necesidad de mantener ciertos hábitos de la vida europea contemporánea. Estos son los hábitos alimentados por la Ilustración y justificados por esta en términos de apelación a la razón, concebida como capacidad humana transcultural de correspondencia con la realidad, una facultad cuya posesión y uso vienen demostrados por la obediencia a criterios explícitos. Así, la verdadera cuestión sobre el relativismo es la de si estos mismos hábitos de la vida intelectual, social y política pueden justificarse mediante una concepción de la racionalidad como un ensayismo sin criterio, y por una concepción pragmática de la verdad. Creo que la respuesta a esta cuestión es que el pragmatista no puede justificar estos hábitos sin circularidad, pero tampoco puede hacerlo el realista. La justificación que hace el pragmatista de la tolerancia, la libre indagación y la búsqueda de una comunicación no distorsionada, solo puede asumir la forma de una comparación entre sociedades que ilustran estos hábitos y sociedades que no, lo que lleva a la sugerencia de que nadie que haya conocido ambas puede preferir las últimas. Está ilustrada por la defensa de la democracia de Winston Churchill como la peor forma de gobierno imaginable, a excepción de todas las que se han ensayado hasta el momento. Esta justificación no lo es por referencia a un criterio, sino por referencia a diversas ventajas prácticas concretas. Solo es circular por cuanto los términos de elogio utilizados para describir a las sociedades liberales se inspiran en el vocabulario de las propias sociedades liberales. Después de todo, este elogio tiene que hacerse en un vocabulario y los términos de elogio corrientes en las sociedades primitivas. Teocráticas o totalitarias no producirán el resultado deseado. Así pues, el pragmatista admite que no tiene un punto de vista ahistórico desde el que suscribir los hábitos de las democracias modernas que desea elogiar. Estas consecuencias son precisamente las que esperan los partidarios de la solidaridad. Pero entre los partidarios de la objetividad surgen, de nuevo, temores al dilema compuesto por el etnocentrismo por un lado y el relativismo por otro. Otorgamos un privilegio especial a nuestra propia comunidad o pretendemos una tolerancia imposible para todos los demás grupos. He venido argumentando que los pragmatistas deberíamos coger el cuerno etnocéntrico de este dilema. Tendríamos que decir que en la práctica debemos privilegiar a nuestro propio grupo, aun cuando puede no haber una justificación no circular para hacerlo.
Hemos de insistir en que el hecho de que no haya nada inmune a esta crítica no significa que tengamos la obligación de justificarlo todo. Nosotros los intelectuales liberales norteamericanos deberíamos aceptar el hecho de que tenemos que partir de donde estamos y que esto significa que hay numerosas perspectivas que simplemente no podemos tomar en serio. Por utilizar la conocida analogía de Neurath, podemos comprender la idea revolucionaria de que no se puede hacer un barco que pueda navegar a partir de las tablas que componen el nuestro y de que simplemente hemos de abandonar el barco. Pero no podemos tomarnos en serio esta sugerencia. No podemos tomarla como regla de acción, por lo que no es una opción viva. Sin duda, para algunos la opción está viva. Estas son las personas que siempre han deseado llegar a ser un ser nuevo, que han ansiado ser convertidas en vez de persuadidas. Pero nosotros, los raulsianos, buscadores del consenso, los herederos de Sócrates, las personas que desean enlazar su vida dialécticamente entre ellas, no podemos hacerlo. Nuestra comunidad, la comunidad de los intelectuales liberales del occidente moderno secularizado, desea ser capaz de ofrecer una explicación post factum de cualquier cambio de opinión. Queremos ser capaces, por así decirlo, de justificarnos ante nuestro yo anterior. Esta preferencia no está íncita en nuestra naturaleza humana, es simplemente la manera en que nosotros vivimos ahora. Este provincialismo solitario, esta aceptación de que somos solos el momento histórico que somos y no los representantes de algo ahistórico, es lo que lleva a los liberales kantianos tradicionales como Rawls a separarse del pragmatismo. En cambio, el relativismo no es más que un señuelo. Una vez más, el realista está proyectando sus propios hábitos de pensamiento al pragmatista cuando le acusa de relativismo. Pues el realista piensa que todo el objeto del pensamiento filosófico consiste en distanciarse de cualquier comunidad dada y contemplarla desde un punto de vista más universal. Cuando oye al pragmatista rechazar el deseo de semejante punto de vista, no se lo puede creer. Piensa que todos, en nuestro foro interno, debemos desear semejante distanciamiento. Así, atribuye al pragmatista una forma perversa de su propio intento de distanciamiento y le concibe como un esteta irónico e insolente que se niega a tomarse en serio la elección entre comunidades, un mero relativista. Pero el pragmatista, dominado por el deseo de solidaridad, solo puede ser criticado por tomarse demasiado en serio su propia comunidad. Solo puede ser criticado de etnocentrismo, no de relativismo. Ser etnocéntrico es dividir la especie humana en las personas ante las que debemos justificar nuestras creencias y las demás. El primer grupo, nuestro etnos, abarca a aquellos que comparten lo suficiente nuestras creencias como para hacer posible una conversación provechosa. En este sentido, todo el mundo es etnocéntrico cuando participa en el debate cultural, por mucha que sea la retórica realista sobre la objetividad que genere en su estudio. Lo trastornado en la imagen del pragmatista no es que sea relativista, sino que elimina dos tipos de consuelo metafísico a los que se ha acostumbrado nuestra tradición intelectual. Uno es la idea de que la pertenencia a nuestra especie biológica lleva consigo determinados derechos, una idea que no parece tener sentido a menos que la posesión de semejanzas biológicas comporte la posesión de algo no biológico, algo que vincula a nuestra especie a una realidad no humana y por ello otorga dignidad moral a la especie. Esta imagen de los derechos como algo biológicamente transmitido es tan fundamental en el discurso político de las democracias occidentales que nos trastorna la idea de que la naturaleza humana no sea un concepto moral útil. El segundo consuelo es el que proporciona la idea de que nuestra comunidad no puede morir totalmente. La imagen de una naturaleza humana común, orientada a la correspondencia con la realidad, como es en sí, nos consuela con la idea de que incluso si se destruye nuestra civilización, incluso si se elimina el recuerdo de nuestra comunidad política, intelectual o artística, la especie está obligada a volver a capturar las virtudes, ideas y logros que fueron la gloria de esta comunidad. La idea de naturaleza humana como estructura interior que lleva a todos los miembros de la especie a converger en el mismo punto, a reconocer como honorables las mismas teorías, virtudes y obras de arte,
nos asegura que incluso si hubiesen ganado los persas, antes o después hubieran aparecido en algún lugar las artes y ciencias de los griegos. Nos asegura que incluso si gobiernan durante 1000 años los burócratas orwellianos del terror, los logros de las democracias occidentales serán reproducidos algún día por nuestros lejanos descendientes. Nos asegura que el hombre prevalecerá, que cuando se deje a los hombres solos cultivar su naturaleza más íntima, aparecerá de nuevo algo razonablemente parecido a nuestra cosmovisión, nuestras virtudes, nuestro arte. El consuelo de la imagen realista es el consuelo de decir no solo que hay un lugar preparado de antemano para nuestra especie, sino también que conocemos bastante qué aspecto tendrá ese lugar. El etnocentrismo inevitable al que estamos condenados forma así tanto parte de la consoladora concepción del realista como parte de la desconsoladora concepción del pragmatista. El pragmatista renuncia al primer tipo de consuelo, porque piensa que decir que determinadas personas tienen determinados derechos no es más que decir que deberemos tratarlas de determinado modo. No es ofrecer una razón para tratarlas de ese modo. En cuanto al segundo tipo de consuelo, sospecha que la esperanza de que algo parecido a nosotros heredará la tierra es imposible de erradicar, tan imposible como erradicar la esperanza de sobrevivir a nuestra muerte individual mediante una transfiguración satisfactoria. Pero no desea convertir esa esperanza en una teoría de la naturaleza del hombre. Desea que la solidaridad sea nuestro único consuelo y que se conciba como algo que no exige soporte metafísico. Mi idea de que el deseo de objetividad es en parte una forma disfrazada del temor a la muerte de nuestra comunidad reproduce la acusación de Nietzsche de que la tradición filosófica que arranca en Platón es un intento por evitar enfrentarnos a la contingencia, por escapar al tiempo y al azar. Nietzsche pensaba que había que condenar al realismo no solo con argumentos relativos a su incoherencia teórica, el tipo de argumentos que encontramos en Putnam y Davidson, sino también por razones prácticas, pragmáticas. Nietzsche pensaba que la prueba del carácter humano era la capacidad de vivir con la idea de que no había convergencia. Deseaba que fuésemos capaces de concebir la verdad como un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En suma, un conjunto de relaciones humanas que, ennoblecidas y adornadas por la retórica y la poética, a consecuencia de un largo uso fijado por un pueblo, nos parecen canónicas y obligatorias. Nietzsche esperaba que finalmente pudiese haber seres humanos que concibiesen la verdad de ese modo, pero que aún se apreciasen a sí mismos, que se concibiesen personas buenas a las que basta la solidaridad. Creo que el ataque del pragmatismo a las diversas distinciones entre estructura y contenido, que refuerza la noción de objetividad de realista, puede considerarse un intento de permitirnos concebir la verdad de ese nietzscheano modo, exclusivamente como una cuestión de solidaridad. Esta es la razón por la que creo que tenemos que decir, a pesar de Putnam, que solo hay el diálogo, solo nosotros, y que tenemos que desechar los últimos residuos de la noción de racionalidad transcultural. Pero esto no debería llevarnos a rechazar, como hizo Nietzsche en ocasiones, los elementos de nuestro ejército móvil que encarnan las ideas de conversación socrática, fraternidad cristiana y ciencia ilustrada. Nietzsche unió su diagnóstico del realismo filosófico con expresión de temor y resentimiento a sus propias idealizaciones idiosincráticas y resentidas de silencio, soledad y violencia. Pensadores post-nietzscheanos como Adorno, Heidegger y Foucault han unido las críticas de Nietzsche a la tradición metafísica, por una parte a sus críticas a la cultura burguesa, al amor cristiano, y por otra a la esperanza decimonónica de que la ciencia hiciese del mundo un lugar mejor para vivir. No creo que haya una vinculación interesante entre estos dos grupos de críticas. Como he dicho, el pragmatismo me parece una filosofía de la solidaridad más que de la desesperación. Desde este punto de vista, el alejamiento socrático de los dioses, el giro del cristianismo desde un creador omnipotente al hombre que sufrió en la cruz, y el giro baconiano desde la ciencia como contemplación de la verdad eterna hasta la ciencia como instrumento de progreso social, pueden considerarse otros tantos preparativos para el acto de fe social que sugiere la concepción nietzscheana de la verdad.
El mejor argumento que tenemos los partidarios de la solidaridad contra los partidarios realistas de la objetividad es el argumento de Nietzsche de que la manera metafísico-epistemológica tradicional occidental de afirmar nuestros hábitos simplemente ha dejado de funcionar. No está cumpliendo su función. Se ha convertido en un instrumento tan transparente como la postulación de divinidades, que, por una feliz coincidencia, resultan habernos elegido a nosotros como su pueblo. Así pues, la sugerencia pragmatista de sustituir el fundamento meramente ético por nuestro sentimiento de comunidad, o mejor, de que concibamos que nuestro sentimiento de comunidad carece de otro fundamento fuera de la esperanza y la confianza compartidas creadas por esa compartición, se formula por razones prácticas. No se formula como corolario de la tesis metafísica de que los objetos del mundo no contienen propiedades intrínsecamente rectoras de la acción, ni de una tesis epistemológica de que carecemos de una facultad de sentido moral, ni de una tesis semántica de que la verdad es reductible a justificación. Es una sugerencia sobre cómo podemos concebirnos a nosotros mismos para evitar el tipo de retraso resentido, característico del lado malo de Nietzsche, que actualmente caracteriza a una gran parte de la cultura superior. Este resentimiento surge de la constatación, a la que me refería al comienzo de este capítulo, de que a menudo se ha vuelto rancia la búsqueda de objetividad de la ilustración. La retórica de la objetividad científica, intensificada en exceso y tomada demasiado en serio, nos ha llevado a personas como D.F. Skinner, por un lado, y a personas como Althusser, por otro, dos fantasías igualmente absurdas, ambas producidas por el intento de crear una concepción científica de nuestra vida moral y política. La reacción contra el cientifismo condujo a los ataques a la ciencia natural como una suerte de Dios falso. Pero la ciencia no tiene nada malo, sino solo el intento de divinizarla, el intento característico de la filosofía realista. Esta reacción también ha llevado los ataques al pensamiento social liberal del tipo común a Mill, Dewey y Rawls, como una mera superestructura ideológica que oscurece la realidad de nuestra situación y reprime los intentos de transformarla. Pero no hay nada malo en la democracia liberal, ni en los filósofos que han intentado ampliar su alcance. Lo único malo es el intento de concebir sus esfuerzos como fracasos en alcanzar algo que no estaban intentando alcanzar, una demostración de la superioridad objetiva de nuestra forma de vida sobre todas las demás alternativas. En resumen, no hay nada malo en las esperanzas de la Ilustración, las esperanzas que crearon las democracias occidentales. Para nosotros, los pragmatistas, el valor de los ideales de la Ilustración es precisamente el valor de algunas de las instituciones y prácticas que dichos ideales han creado. En este ensayo he intentado distinguir estas situaciones y prácticas de su justificación por los partidarios de la objetividad y sugerir una justificación alternativa.